Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 3 del mes sexto del año 2026, 3 de junio, miércoles, cuando en nuestra comunidad lo hemos seleccionado entre los días de la semana para la escuela de guerra espiritual. Una batalla contra nosotros mismos. Para eso se requiere un viaje interior, iniciar la obra que ya está terminada. Por eso hoy el tema que vamos a tratar es el inicio desde el final o el inicio desde el principio. Iniciando la obra terminada tiene que ver pues con darnos cuenta de lo que realmente somos, que ya todo está hecho, que ya todo está consumado, que solo nos corresponde ser conscientes de lo que realmente somos. Por eso abordamos directamente el tema que hoy vamos a desarrollar. En el principio no se crearon gigantes, ni problemas, ni dificultades, ni enfermedades. En el principio se creó el ser a imagen y semejanza del Creador. Volver a ese principio es volver al final, es llegar a la meta desde el principio. Eso se le conoce como visión, cuando uno puede ver el final desde el principio. Y por eso, pues sabiendo que en el principio no crearon gigantes, o el Creador no hizo gigantes, lo que en hebreo se conoce como Gibor, o también se le establece como Nephilim, o sea que esos gigantes vinieron después. Los Gibor, o esos Nephilim o gigantes, pues en el hebreo se traduce como altivo, como soberbio, como truán. Entonces, desde la soberbia y desde la violencia y desde el uso de la fuerza, no es el principio. Ese es un resultado, una consecuencia del mal uso del poder que se nos asignó. Por eso, en el principio solamente había amor. Y cuando regresamos a ese principio, pues entendemos el desde dónde. Cuando iniciamos desde el amor, terminamos siendo amorosos. Y eso se traduce como David. El rey David es una comparación o una parábola del ser interno más elevado, en la frecuencia que vibra más alta de la frecuencia del amor. Por eso las escrituras nos hablan de que las obras ya fueron terminadas desde antes de la fundación del mundo. Y allí cuando vemos nosotros en el manual para la vida, en el principio se crearon en 6 días todas las cosas, creó al hombre, donde reunió todas las cosas, y el séptimo descansó. Cuando reposamos, cuando descansamos en la misma presencia divina, pues aparece esa unión de la fragmentación del amor. Por eso cuando se habla en las escrituras que en aquellos días se está refiriendo precisamente a esos 6 días de la creación. Cuando se habla del gran día, es el fin de la corrección, o sea, cuando todo está terminado. Entonces, pues el reposo es el modelo original. Cuando descansamos y reposamos en el Creador, pues se manifiesta la rectificación del todo, y es donde aparecen los milagros. Por eso en el Shabbat Yeshua, pues era donde se manifestaban mayormente los milagros. Por eso, si nosotros vamos a hacer ese recorrido interno, como cuando vamos a algún lugar o llegamos a una ciudad y no tenemos el GPS o el mapa de la ciudad, si no llevamos el mapa en el viaje interior, pues se pierde o se confunde. Y por eso ese mapa tiene 10 palabras para 7 días. Y entonces esos 10 palabras en 7 días, pues nos suman 70. Por eso dijo Yeshua que hay que perdonar 70 veces 7. Allí
pues se revoluciona el concepto del perdón y también el concepto del amor. Si el amor son 6 días, entonces ¿qué sucedió en esos 6 días? Y el séptimo día es ser amoroso, es ser reposado, entonces por eso decimos Shabbat y Shalom. El Shalom es la paz y ese Shabbat es esos 7 días, y si lo ejercitamos pues en el Shabbat, pues tiene mayor peso y tiene mayor relevancia porque está unido a la fe y la fe con la obra. Entonces cuando la creencia es en el modelo del Creador, pues allí tomamos ese molde. Ese es lo que se le llama en el hebreo tevilá, molde o naturaleza. Volver a la naturaleza divina es volver al campo cuántico, al campo energético, al campo donde están todas las cosas, pero que no se les ha dado forma. Por eso, pues le formamos por las palabras. Y por eso dice que por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás liberado. Es muy importante el establecimiento de la palabra y que esa palabra sea con la paz y el reposo, que lleven Shabbat y que lleven Shalom. Por eso Yeshua nos enseñó a saludar. Lo primero que digan cuando lleguen a cualquier lugar, lo primero que ustedes van a decir es Shabbat, es Shalom o Berajá. Que la paz se despierte dentro de ti, o sea que esa paz está dormida. Y por eso cuando nosotros vemos en los evangelios el libro de los Hechos, en el capítulo 4 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que esto no es un enojo porque alguien no está haciendo la voluntad del Creador. Esto es una consecuencia. Pues la ira, el enojo, produce gigantes. Por eso, si no entro en el reposo, pues me voy a comportar como un gibor, como un gigante. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, pues no voy a representar ese modelo, sino un modelo diferente. Cuando manifiesto un modelo diferente al Creador, un modelo diferente al amor, se le llama ídolo, porque es una idea contraria. Allí viene, es una palabra que tiene origen latín, y ahí viene la expresión id, que significa yo, idea, pues, o sea que ese ser es de acuerdo a la idea, y si la idea es equivocada, entonces se le conoce como idiota o como ídolo. Entonces, pues entramos a ese mundo o a esa fuerza espiritual que se le da forma conforme el modelo original. A eso se le conoce como el mundo de la fe, porque esa fe es un estado verdadero, es un estado eterno. La verdad es aquello que era, que es y que será, o sea que se sostiene en el tiempo. O sea que la fe es la verdad, y lo que hace pues no es necesariamente lo que dice. La fe está demostrada en lo que hace, no en lo que dice, porque lo que hace es el mundo, representa el mundo de la acción, el último mundo de los 4 mundos: de emanación, creación, formación y acción, donde la acción viene de lo que se formó, y eso que se formó viene de lo que se creó, y eso que se creó viene de lo que se emanó. Si se emana dentro de nosotros ríos de agua de vida, no odio, resentimiento, rencor, pues entonces hemos nacido de nuevo. Por eso se dijeron esas palabras en el Shemini Atzeret, en el octavo día, de la fiesta de las cosechas. Y por eso pues entramos a esa dimensión del nacimiento de nuevo en el 8º día. Ese nivel de la verdad es el nivel del reflejo en el mundo de la acción. O sea que se manifiesta en la acción de acuerdo a lo que reflejamos.
Por eso explicamos que ese reflejo viene de lo que se formó, y eso que se formó viene de lo que se creó, y eso que se creó viene esto de... Bueno, demos un momentico acá. Como le un break para poder... Bueno, continuamos acá en la transmisión. Ese mundo de la verdad es lo que uno hace y no es lo que dice. Ese nivel de entender el reflejo, pues que no es el espejo es el que refleja, es que llega de un mundo de la emanación y luego se crea, después se forma y después aparece la acción. Esa acción es el mundo de la verdad en este mundo. Entonces, bueno, teniendo ese proceso, ahora entendemos que las cosas fueron formadas antes de la fundación de este mundo. Entonces, si estamos en el mundo de la acción, podemos ir al mundo de la emanación a cambiar las acciones que se ven reflejadas desde lo más íntimo del ser. Por eso dijimos que el tema de hoy es iniciando desde el final, en el principio. O sea que si nos damos cuenta la importancia de desde dónde, podemos cambiar cualquier circunstancia y cualquier situación, porque esa circunstancia y esa situación que parece es lo que hay que cambiar, es solamente el reflejo de lo que viene dentro. O sea que el único combate eres tú. Por eso el miedo solo es el reflejo, y por eso el miedo no se combate, ni tampoco se pelea contra el miedo, porque el miedo solamente es un reflejo, y es allí donde aplicamos y tomamos algunos textos de aquel que pidió para reinar sabiduría y ciencia. Ese es el rey Salomón, el rey de paz, que no necesariamente es un señor que reinó y tuvo mucho dinero y mucha fama y muchísimas concubinas y esposas. Estas son reflejos de una acción de el hombre de paz. Shlomo quiere decir hombre de paz, por eso es hijo del amoroso. Entonces, por eso vemos nosotros el rey David y su hijo, el rey Salomón. Por eso es que el que actúa amorosamente tiene la paz en su corazón. Entonces estas parábolas no son nombres ni historias, sino códigos para poder entender que dentro de nosotros hay un nivel de conciencia conforme el ser amoroso y conforme el ser de paz. Ese ser de paz es el que pide la sabiduría y la conciencia. Por eso describe en el libro de los Proverbios, esto en el capítulo 12, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, y más el que aborrece la represión es ignorante. O sea, cuando el padre que ama a su hijo lo reprende, y por eso dice que bendito el hombre al que el Señor corrige. Y si no hay una reparación y no iniciamos desde el amor, pensamos que no deberían de corregirnos, como el niño que se enoja cuando el padre lo corrige. Nadie disfruta de una corrección, pero es una gran bendición que venga una corrección, porque trae la liberación. Cuando uno lo entiende desde algo que tengo que cambiar y no el por qué vienen estas correcciones a nuestras vidas, pues para instruirnos y entrarnos al campo de la bendición. Entonces se requiere aprender a cultivar la tierra, donde la tierra es un arquetipo de nuestra mente, donde la semilla en la mente son los pensamientos que entraron por palabras. Por eso dice que el rey el reino de los cielos es como el rey que salió a sembrar una semilla. Esas semillas son las palabras
que llevan la luz y que cuando llegan al espejo la reflejan. Entonces, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Por eso, cultivar la tierra no es dedicarse a la producción agrícola. Es que es un principio, así como funciona un terreno que se prepara y se le siembra una semilla, así funciona nuestra mente. Entonces ese principio se aplica para todo, el principio de las primicias, el principio de los diezmos. Entonces termina el religioso llevando de pronto la primera fruta de la cosecha, que es así pero no es así, o llevando la 10ª parte de su cosecha, o no llevando nada porque dicen, no, yo ahora no siembro ni cosecho nada, sin entender que es el fruto de su trabajo, de su labor, de sus negocios, en lo cual pues hay un principio de esos 10 pasos para generar emanación, creación, formación y acción. Entonces, cuando está impregnada de estas verdades, pues eso produce un resultado, que es la cosecha que da grandes frutos. Entonces, ¿a qué se refiere cultivar la tierra? ¿Y qué se refiere? Pues en ocasiones a productos de la tierra, pero que realmente lleva algo más esencial. Entonces, hoy podemos entender en el desarrollo tecnológico algo que le conocen como el ENP. En las empresas, en las industrias usualmente desarrolladas, pues hay unos, lo que se entiende como como un software, como un programa de planificación de los recursos empresariales. Todo se une en una sola porción. Por eso siempre hay un inventario de ventas, de compras, de nóminas, y entonces establece una base para darnos cuenta cómo va la cosecha. Trayéndolo al plano espiritual, seguimos con el texto de Proverbios 12, en el verso 2. El bueno alcanzará favor de Yahweh, de yo soy, el Creador, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces aquí nos damos cuenta que no estaba refiriéndose a un lugar geográfico, sino a un estado de ser. Ya entramos en ese recorrido interno. Mas él condena al hombre de malos pensamientos. Por eso, si no aprendemos a rectificar los pensamientos, pues el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Entonces no se está refiriendo a una señora que tiene virtud, sino a una idea que recibió la mente, y allí se conoce como mujer virtuosa, que recibió la idea del Creador y estableció una corona, y esa corona pues va a ser el resultado de su esposo, porque es el resultado de la idea. Más la que no recibe, la mente que no recibe, o sea, más la mujer mala, como carcoma en sus huesos. Porque si dejamos embarazar la mente de una idea negativa, todo nos va a fastidiar, todo nos va a atormentar. Porque el hueso no necesariamente es el hueso. En el hebreo la palabra para hueso es exen, y exen quiere decir uno mismo. O sea que al aplicar estos principios en la vida diaria, pues podemos apoyar a quienes dicen que hay que matar a la contraparte, porque ese es el enemigo. El enemigo nunca está en el exterior, el enemigo siempre está en el interior. O sea, nada externo, ni tu familiar, ni tu enemigo, ni la persona que te insulta o que te roba, ni tampoco el sistema es tu enemigo.
es la concepción que tengas de ti mismo. O sea que cuando apoyamos a quienes quieren destruir al enemigo porque así va a llegar la paz, es un error garrafal, porque hay que apoyar todo lo concerniente a la paz, que obviamente es el resultado del trabajo interno en la mente y en el corazón. Para eso se necesitan vigilantes. Entonces, si proclamamos una vigilia para apoyar la destrucción de nuestro mismo pueblo, por no entender el concepto distinto del hermano, pues ese es un truán, esa es un líder ciego, que guiando a los demás ciegos, pues todos van al hueco. Escuché que había una vigilia para este tipo de proyectos, pues que no es que se les prohíba a las personas que tengan libertad de pensar. Lo que nosotros estamos encargados es en corregir la vana manera de pensar. Ese deseo de matarnos los unos a los otros es contrario al deseo de amarnos los unos a los otros. Entonces, ese trabajo nunca es hacia afuera, es mirar lo que hay en la mente, y para eso se requiere una revisión. Y entonces, si Yahweh no guarda la casa, en vano ronda la guardia. Eso es lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿para qué pongo muchísimos vigilantes, muchísimo ejército convencional con armas y tecnología de punta, si en el interior estamos destruidos? Si Yahweh no guarda la casa, en vano ronda la guardia. Entonces, pues podemos entender en ese proceso del Proverbios 12, ahora vamos al verso 5, donde dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Entonces, todo aquel que dice una cosa y hace otra, o dice que va a hacer y nunca lo ha hecho, es un engañador, que se está manifestando en el exterior para quitar ese engaño que llevamos en el interior. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Bueno, hoy estamos trayendo a nuestra boca palabras de rectitud, palabras de libertad, palabras del combate que es realmente en nosotros mismos. Si ganamos esa batalla, reinamos desde el amor y aparece el reino de paz. Entonces aparece el modelo del reino del rey David y de su descendencia, el rey Salomón. No faltará de descendencia de David entre el reino de Israel. Entonces es cuando se aplica el principio y no cuando pensamos en el mundo exterior que hay un pueblo que puede hacer lo que le venga en gana porque simplemente es el pueblo aprobado por Dios. Eso es un error que daña la verdadera imagen de lo que es el pueblo de Israel. ¿Qué son esas almas elevadas? Que tienen palabras de rectitud y no de muerte. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, sencillamente es aplicar al principio. Si yo escucho a alguien amenazando que te va a matar porque no piensas de la misma manera, ya se salió de la bendición, porque ese no es el pensamiento del Creador. Ya hubo una semilla de ajenjo y de amargura que se sembró en el corazón. Entonces el consejo es cuidar la tierra y cultivarla. Eso fue lo que se nos dijo cuando se nos colocó en el Edén, para que la cultivara y la guardara. Cultivar los pensamientos de bien, pensamientos amorosos y de paz, y protegerlos, es nuestra labor para hacer la voluntad del Padre. Por eso, pues allí viene un poco más adelante, cuando
aparece pues el cuidar el medio ambiente, aquellas personas que no han hecho ese trabajo interno siempre no respetan la naturaleza, no respetan los animales, no respetan la creación. Entonces en el Proverbio capítulo 12, verso 10, el justo cuida de la vida de su bestia, o sea, de su animal, o sea, de su mascota. Mas el corazón de los impíos es cruel, o sea, ese es el que los maltrata, ese es el que los... O sea que en las escrituras hay un estado de ser que le da la razón a los animalistas. Obviamente que todo esto lleva un equilibrio. Y también pues nos permite entender el resultado. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. O sea que el problema es no entender. Labrar la tierra para que se sacie de pan es tener pensamientos productivos y quitar de nuestro ser interior esa codicia, porque el siguiente verso 12:12 de Proverbios: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Bueno, entonces tenemos aquí esta pequeña reflexión de los Proverbios en el capítulo 12 para aplicarlos a los códigos de lo que está oculto en nuestro ser interior, para aprendernos a conocernos. O sea que el reconocimiento es la liberación, no necesariamente el conocimiento, porque muchos de los que conocen no reconocen. Entonces aparece la violencia, aparece la altivez, la prepotencia, la soberbia, y eso es lo que las escrituras llaman gigante. Entonces tratamos de destruir el gigante en el mundo exterior y viéndonos a nosotros como langostas. Si nos vemos realmente con el poder de decidir todo lo que vamos a experimentar en el futuro, lo podemos decidir en el presente, pues nace de nuevo en la percepción de lo que realmente somos. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar de un maravilloso día. Decimos Boker Dot, buena mañana, y Leitra Dot, nos vemos luego.